Anfitrionazo. Vamos a ver si me acuerdo, Malfe, cómo es la cosa, ser anfitrión. Ok, eres anfitrión, Malfe, ponga a grabar, por favor. Listo, ya está grabando. Bien, ahora tú me devuelves la cosa, ajá, reclamar. Listo, ¿verdad? Listo, sí. Bueno, Ahí muy va. buenas noches tengan todos y todas. Muchísimas gracias por sumarse desde el comienzo. Se ve que hay bastante expectativa, Malfe, con este curso. Eh, Esperemos que sea, bueno, que resulte satisfactorio para todos y todas. Hoy es martes 21 de octubre de 2025. Vamos a dar inicio formalmente a la primera sesión de nuestro curso en línea Cumbres del Análisis Económico en Venezuela, una introducción a Domingo Alberto Rangel, Asdrúbal Baptista y Carlota Pérez, eh, curso a cargo de nuestro profesor Manfred Gehry. Te dejo en el uso de la palabra de inmediato, Manfred. Gracias, Reinaldo. Buenas noches a todas y todos. Bueno, bastante emocionado de que hoy podamos empezar este curso que ya tenía, bueno, bastante tiempo pensando cómo lo podríamos llevar a cabo, ¿no? Este, la sesión de hoy va a ser una sesión muy corta. Básicamente vamos a explicar cómo va a ser el manejo, cómo más o menos queremos que se maneje las sesiones. Y vamos a dar una sesión introductoria que no tiene que ver directamente con los autores que sí que vamos a trabajar con los tres autores seleccionados, pero que al mismo tiempo, por otra parte, sí tiene que ver directamente y ya vamos a ver por qué. Bueno, yo lo primero que quería decir para introducir el curso es que, a diferencia de otros cursos que hemos dado acá en CEDES, donde, bueno, existe una cantidad de temas, de información que hace bastante difícil que una metodología más de tipo seminario se pueda llevar a cabo, ¿no? Este curso especialmente, yo sí quisiera intentar realizarlo de esta forma. ¿Con qué me refiero a una metodología más tipo seminario? Bueno, básicamente es que generalmente, dados los temas que trabajamos, la metodología es que se hace una clase más o menos tipo magistral y después se hace un- una ronda de conversación y de preguntas, respuestas, interrogantes, cosas que podemos responder en ese momento, cosas que quedan abiertas para luego, ¿no? Pero en este caso yo creo que podemos aprovechando que hay una gran cantidad de gente conectada y esperando que así sea, porque generalmente, bueno, muchas personas que no pueden conectarse a la sesión y entonces ven los videos luego, una metodología que cada vez más se usa en la educación, en estos cursos en línea, pero aprovechando que ahorita, y creo que así va a ser, hay bastante gente conectada, bueno, vamos a tratar de que las clases sean mucho más dialogadas, de que podamos interactuar más a lo largo de las sesiones, que podamos conversar, que sea una gran conversación estas sesiones, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, yo quería insistir bueno, los motivos que me llevan a, bueno, abrir este curso. Bueno, principalmente hay unos motivos muy personales. Esos motivos personales, parten de que son tres intelectuales venezolanos a los que yo admiro profundamente. Y entonces esta introducción a estos tres intelectuales venezolanos está principalmente motivada por un homenaje. Yo quería hacerle un homenaje personal, de agradecimiento prácticamente personal
a estos tres intelectuales que han contribuido tanto a mi formación personal, pero que han contribuido tanto a la explicación de mi país y que han contribuido tanto a fenómenos que han marcado la vida de todos los venezolanos y que han marcado la vida de la economía mundo capitalista en otros casos, ¿no? Entonces, esa era como la primera cuestión, bueno, recalcar que este curso tiene un profundo sentido de homenaje, volver a la obra de estos tres autores. Como sabemos, son obras extremadamente vastas, son obras que es difícil en sí mismo eh, agarrar a uno de estos actores y armar un seminario de uno de ellos. Son pensadores que han trabajado en campos muy vastos, con ideas muy profundas en muchos campos. Y bueno, lo que hicimos fue un pequeño recorte de algunas partes principales de las obras de estos autores, de problemáticas que se asocian a la actualidad y sobre todo de hacer preguntas adecuadas y tratar de responderlas adecuadamente sobre la actualidad como lo han hecho estos tres insignes pensadores, ¿no? Que si bien son venezolanos, siempre hay que recalcar que son pensadores de estatura universal. Son pensadores que han contribuido al análisis económico y a las ciencias sociales en general, con un sentido como diría Hegel, yendo de lo particular a lo universal, pero no son pensadores que podemos reducir a una cuestión parroquiana, ni mucho menos, ¿no? Entonces, ese era como el segundo punto, ¿no? El tercer punto, bueno, ya sería un poco entrar en materia y cuando me refiero a entrar en materia, yo quería también recalcar que, si bien yo pudiese elegir casi que estos como los tres principales pensadores del análisis económico en Venezuela, no quiero decir que sean los mejores, ni que quiero ser los únicos, ni quiero establecer como un ranking. Creo que podría introducir muchos otros a la conversación, por lo tanto, quisiera recalcar que esta selección es obviamente como toda selección arbitraria y que aquí pudiésemos, sin duda, introducir a otros pensadores en los cuales ojalá en próximos cursos podamos abrir la ventana para hablar de ellos, para hablar de Alberto Adriani, para hablar de Fernando Coronil, para hablar de Massa Zavala, para hablar de Juan Pablo Pérez Alfonso, para hablar de Bernard Momer, para hablar de otras tantas personas eh, que han hecho una contribución muy loable a el análisis económico de Venezuela, pero también desde Venezuela para el mundo, ¿no? Entonces, eh, un poco yo les quería preguntar, bueno, no sé, quién se atreve a iniciar la conversación, pero yo les quería un poco preguntar, cuál es, si podemos hacer aquí como una suerte de tormenta de ideas, ¿cuál es el motivo que tienen ustedes para unirse a este curso? O sea, ¿en qué concepto tienen y qué les llama la atención de estos tres autores? Me gustaría, para iniciar ya la sesión, entrar a lo sustantivo de la sesión, escuchar esas inquietudes, es decir, cuál es la motivación y qué les intriga, qué les llama la atención precisamente, como a mí dije anteriormente, rendir un homenaje a ustedes, que es precisamente lo que les llama la atención de este curso, básicamente, pero sobre todo a los autores a los que venimos a introducir, homenajear y a los que nos sirven de pretexto para hablar sobre ellos mismos. Entonces, bueno, los escucho, ¿qué tienen para decir sobre esto? De acuerdo, Manfred. Hay una función, seguramente algunos compañeros ya están habituados. Hay una función que es
a través de la cual se pide la palabra, eh, la podemos utilizar o bien, bueno, se interviene, digamos, libremente, pues no, pero si hay varias personas que quieren intervenir simultáneamente, podemos echar mano de esta herramienta para solicitar el orden, para llevar el orden de palabra, de intervención. Buenas noches, Buenas ¿me noches. escuchan? Sí, Sí, la escuchamos. Eh, Mi nombre es Elita Rincón, soy profesora de la Universidad del Zulia, en este momento dirijo un Centro Socioeconómico del Petróleo y Energías Alternativas, y por otra parte, estoy haciendo mi doctorado, mi segundo doctorado de Economía Aplicada en la Universidad de los Andes, y precisamente el tema que escogí para tesis doctoral son así como las visiones del petróleo en el pensamiento económico venezolano, digamos, su impacto en el desarrollo. Y dentro de los autores que tengo, digamos, pensado trabajar para esa tesis doctoral están esos autores que están dentro de la programación y más otros que han mencionado, ¿no? Entonces, mi interés en el seminario, en el curso, es un poco ver el abordaje, cómo el profesor va a hacer el abordaje de cada uno de ellos y, digamos, ver un poco la metodología a seguir y que me puedan servir de orientación para hacer mi trabajo, ¿no? De investigación dentro del doctorado. Precisamente por eso mi interés por supuesto, soy economista y eso también, pues, no soy sociólogo, no tengo una formación, aunque soy filósofo, sí tengo un licenciatura en filosofía, sin embargo, quizás el abordaje de las ideas de estos autores y de otros autores, por supuesto, eh, necesitamos como que seguir una metodología que nos permita de alguna manera abordar las ideas económicas de los autores o las ideas políticas, filosóficas, ¿no? Entonces, me interesa ver un poco la metodología que va a seguir el profesor y entonces, bueno, eso me puede servir de orientación para mi tesis doctoral. gracias, muchas gracias. Gracias, profe. A ver, otra persona hay una, cuando nosotros hablamos de Domingo Alberto Rangel, de Asdrúbal Baptista y de Carlota Pérez, eh, hay una cuestión que a mí siempre me pareció interesante, ¿no? Que es que nosotros podemos hacernos una idea de estos tres autores en base a tres grandes obras o a sus tres magnum opus, ¿no? Y es un poco también la idea la idea en la que construimos este curso, ¿no? A pesar de que son autores que tienen una obra muy vasta, son también autores que fueron capaces de construir obras que son capitales, sin duda, para las ciencias sociales en Venezuela, como son los tres volúmenes de Capital y Desarrollo, como es teoría económica del, perdón, teoría económica del capitalismo rentístico y las revoluciones tecnológicas y el capital financiero de Carlota Pérez. Esto también es interesante desde muchos puntos de vista, pero también es casi que desde el aspecto de una sociología intelectual es muy importante. ¿Por qué? Porque en un país donde las ciencias sociales tienden a ser muy disgregadas, donde desde hace mucho tiempo eh, no aparecen obras capitales que condensen décadas de trabajo, donde la circulación o lo que, de las ideas el, el conflicto de las ideas está muy permeado históricamente, no solamente desde ahora, por el debate político. Es importante poner sobre la mesa, bueno, que también han existido obras que condensaron eh, eh,
gran medida la investigación de una época, las discusiones de una época y el estado del arte, el estado de la acumulación científica en ciencias sociales durante una época. El caso de Capital y Desarrollo es un caso sumamente interesante. Capital y Desarrollo es un libro pensado en tres tomos. El primer tomo, La Venezuela Agraria, trata de explicar la transformación que se da en la década del 10 y la década del 20 desde bueno, una economía tradicional, como se decía en términos de la sociología vetusta, ¿no? De una economía agraria a una economía petrolera. El segundo tomo, El Rey Petróleo, aborda un poco las décadas del 30, la década del 40, hasta mitad de la década del 40, ¿no? Y tenemos un tercer tomo que habla sobre todo de las décadas la mitad de la década del 50, la década y la década del 60, ¿no? En en este texto, que es un texto que lamentablemente poco circula, que lamentablemente se encuentra muy poco, Domingo Alberto Rangel hace tres introducciones. Y eso fue precisamente lo que nosotros decidimos tomar para discutir en la sesión siguiente. Esas tres introducciones eh, tienen vamos a decir, un sentido muy específico. La primera introducción, la introducción de la Venezuela agraria, es una introducción que en gran medida aborda el problema de la sociología política de las élites en torno a el desarrollo económico en Venezuela. Pero sobre todo se enfoca en el proceso del siglo XIX que va desde el previo a a la Guerra Nacional de Independencia hasta después de la conformación de lo que se llamó clásicamente como la República oligárquica o lo que Brito Figueroa llamaba la República Usurera Terrateniente de 1830, aborda todo el proceso del siglo XIX y cómo no podemos explicar la década del 10 y la década del 20, las transformaciones que se estaban dando en los nuevos polos de desarrollo, la economía del café, etcétera, etcétera, cuestiones que seguramente tocaremos más adelante, si no explicamos esta sociología política de las élites en el siglo XIX. El segundo tomo tiene una introducción que también es interesante por otros motivos. Segundo tomo, El Rey Petróleo, Domingo Alberto Rangel habla de la conformación de la Venezuela petrolera y su relación con las clases dominantes, pero también su relación con el poder político. O sea, esta relación triangular que yo tomando una categoría de Joseph Schumpeter llama el intercambio político, ¿no? Y en el tercer tomo, que seguramente es el tomo más conocido de esta obra, es el más famoso al menos, que es La oligarquía del dinero, eh, Domingo Alberto Rangel vuelve a esas décadas del 10 a la década del 20 para explicar cómo el gomecismo fue el gran partero de las clases dominantes venezolanas que ya en bien avanzada la década del 50 se estaban conformando en, bueno, en una aristocracia del dinero que tenía una relación bastante particular con el proceso de industrialización importador y extravertido tan característico que sufrió Venezuela. En esa introducción, ya lo vamos a ver en en la clase siguiente, Rangel eh, echa a volar su imaginación y da muchas claves sobre el derrotero de precisamente de esa relación entre desenvolvimiento económico y poder político posterior a la década de 1970. Recordemos que fueron libros publicados en 1969, 1972 y 1973, al menos sus primeras ediciones. Es muy difícil seguirle la pista a la historia editorial de estos libros, porque, bueno, Domingo Alberto Rangel publicaba
era un avasallante publicando. Pero bueno, al menos las primeras ediciones de estos libros son de esta época. Domingo Alberto Rangel murió en el 2012. Bueno, siempre en mi caso ha sido una discusión de pensar de por qué no continuó con ese análisis. Tenemos en otras sesiones vamos a trabajar con un libro de él que se llama Venezuela entre siglos, un libro muy ensayístico donde hace un repaso de la historia de Venezuela, siglo XIX, siglo XX y algún tipo de prognosis para el siglo XXI. Pero es otro estilo de redacción, es otro estilo de expresión, quizás no es, aunque sigue siendo un libro magnífico por sus connotaciones, por sus formas expresivas, por su capacidad de penetrar en los problemas, no es una continuación de esta trilogía que podríamos, sin dudas, colocarla dentro de los principales libros de ciencias sociales que se han escrito en Venezuela. Yo la pondría muy, muy arriba en esa lista, pero también es uno de los grandes libros de ciencias sociales que se escribieron en el siglo XX en América Latina, ¿no? Y que, por, bueno, razones que tendrían que explicarnos los especialistas en historia intelectual, sociología intelectual, bueno, quizás no tiene el reconocimiento a nivel continental que tienen otros libros, tanto venezolanos como latinoamericanos, ¿no? En el caso de Asdrúbal Baptista, y esto es bastante interesante porque en el caso de Asdrúbal Baptista es una cuestión que yo quería como traer un poco a la discusión hoy, ¿no? Que es esta cuestión del análisis económico, ¿no? Eh, ¿A qué refiere esto? Por un segundo. Hay un par de Porque, comentarios, Manfred, que cuando quieras los podemos leer. ok, bueno, como la mayoría de ustedes deben saber, esta cuestión del análisis económica es tomada de uno de mis maestros, Joseph Schumpeter, que escribió un libro magnífico llamado La historia del análisis económico y acuñó este concepto. Bueno, en términos muy simples, lo que decía Joseph Schumpeter es que lo que nosotros conocemos como economía en términos académicos o economía neoclásica no tienen el monopolio del análisis de los fenómenos económicos. Él decía que básicamente hay cuatro. Él lo llamaba técnicas, pero no, cuando lo llamaba técnicas, no crean que en la sección de Schumpeter tenía esta connotación como utilitaria, ¿no? Eh, Joseph Schumpeter decía que una de esas técnicas era precisamente la teoría económica. La teoría económica es en gran medida lo que nosotros conocemos o lo que predomina en esa rama de las ciencias sociales que llamamos la economía, en la que predomina la economía neoclásica, ¿no? Decía Schumpeter, pero bueno, también está la historia económica. Una de las grandes batallas del análisis económico que está expresada precisamente en ese libro de Schumpeter y en otros, como en el cuarto tomo del Moderno Sistema Mundo, donde Wallerstein explica muy bien cómo la consolidación de la ciencia social liberal, como él la llama, que pasaba por eh, segmentar el campo de conocimiento de lo social, donde lo económico, lo político y lo social estuviesen separados, ¿no? Y cómo en gran medida para hacer eso se tuvo que escindir también la teoría económica de la historia económica y cómo Alfred Marshall fue en Inglaterra un gran hacedor de esta tarea, un gran expulsor de la historia económica, del análisis económico oficial y bueno, se quedó siendo la teoría económica como la reina de la disciplina, ¿no? Pero decía Joseph Schumpeter que, bueno, existen dos ramas madres también, ¿no? Una es la economía política, entendida en el sentido de lo que se entendía previo a la contrarrevolución más marginalista y a la economía neoclásica, ¿no? Que es, bueno, la economía política clásica. eh,
en el cual todavía no se había, en la cual no se había producido todavía esta decisión de la eh, eh, economía, la sociedad y el estudio de lo económico, el estudio de la sociedad y el estudio de lo político, ¿no? Y entonces toda esta matriz estaba todavía íntegra. Pero Schumpeter, como era austriaco, y era un gran conocedor, obviamente, de la tradición no solamente inglesa del análisis económico, siempre ponía en especial énfasis en la sociología económica. ¿Y qué es básicamente la sociología económica? Bueno, sociología económica la conocemos como un término que acuñó Max Weber. eh, Existieron otros grandes sociólogos económicos, uno de ellos estadounidense, Thorstein Veblen, pero la sociología económica tenía un gran bagaje previo a Weber, que, como sabemos, formaba parte de lo que se podría llamar, aunque esto es bastante problemático, la tercera generación o la novísima escuela histórica alemana. La escuela histórica alemana es otra escuela de pensamiento que cultivó una suerte de historia económica, ¿no? Pero que no se parece tanto a la historia económica que conocemos hoy, o, por ejemplo, la historia económica que hace el reciente Premio Nobel de Economía Joel Joachim, ¿no? Era más bien una historia económica preocupada por el cambio, por la interacción entre los cambios políticos, sociales y, bueno, lo que después en la economía institucionalista se le llamó el cambio institucional y las transformaciones institucionales, cómo eso repercuten en la pregunta sobre la riqueza de las naciones, ¿no? O la riqueza de las clases en el sentido de Marx, ¿no? ¿A qué voy con todo esto? Bueno, que la elección de estos tres autores también es interesante porque nos permite hacer bajar a distintas vertientes del análisis económico. Porque, por ejemplo, en Domingo Alberto Rangel tenemos sin duda un autor que cultiva, bueno, disculpen aquí un pequeño interín. Y bueno, Schumpeter decía que existía un quinto ámbito del análisis económico que era también extremadamente importante, que es la estadística, ¿no? Eh, entonces, retomo, Domingo Alberto Rangel, por ejemplo, nos permite pasearnos por la sociología económica, la historia económica, pero también la sociología política y hace una ciencia social integral o un análisis económico bastante integrado, si lo queremos expresar de esa forma, ¿no? Pero también es el caso de Asdrúbal Baptista y también es el caso de Carlota Pérez. Tenemos a tres autores que sin duda no forman parte del canon ortodoxo, no son tres autores neoclásicos, inclusive son autores que es muy difícil catalogarlos solamente dentro de una escuela del pensamiento económico, son autores muy sincréticos, son autores que intentan en su propuesta teórica, metodológica, vamos a decir, chocar, poner a funcionar distintas escuelas de pensamiento para interpelar a la realidad, ¿no? Y eso también es tremendamente interesante. Porque si tenemos el caso de Asdrúbal Baptista, en el cual su libro, su obra magna es Teoría Económica del Capitalismo Rentístico, sin duda, él intenta hacer una teoría económica, pero que cuando nosotros la ponemos, vamos a decir, en perspectiva de lo que luego la economía neoclásica ya vulgarizada se convirtió en teoría económica, quizás lo que hace Baptista, él mismo tampoco estuviese de acuerdo, ya que él hablaba de una ciencia histórica de la economía política, eso es el mismo nombre que él le puso a la ciencia, a lo que él creía que era una ciencia económica correctamente hecha, ¿no? Y por el lado de Carlota Pérez, también tenemos el mismo caso, una autora que bebe de distintas vertientes,
en el cual su libro a mí me recuerda mucho a La Gran Transformación de Carl Polanyi porque es un libro en el cual se parte desde distintos puntos de vista de distintas escuelas, pero que tiene una gran capacidad de integración y tiene una gran capacidad de formalización que es distinta a matematización. O sea, en gran medida Carlota Pérez nos demuestra eh, qué es hacer buena teoría social. ¿Y qué es hacer buena teoría social? Precisamente partiendo de la evidencia estadística, partiendo de la historia económica, pero también creando conceptos sólidos, creando periodizaciones sólidas y creando preguntas eh, sólidas para respuestas sólidas, porque esta cuestión también va a ser bastante importante cuando nosotros nos adentremos en entender a estos autores, que en gran medida su contribución a la explicación de los problemas que se plantearon también no solamente y sí estaba en ver, poner los hechos, poner a la realidad en conceptos más sólidos de los que se venían trabajando. Cuando decimos más sólidos, podemos decir más rigurosos, ¿no? Pero también esta perspectiva que tiene quizás los genios de combinar la simplicidad para expresar las cosas con una manera de expresar las cosas bastante distintas a como usualmente se expresan, en tanto que fueron capaces de ver las cosas desde distintas perspectivas. Entonces, en gran medida, a lo que iba con todo esto es que la selección de estos tres autores, por eso les decía al principio que es totalmente arbitraria, etcétera, pero también nos sirve para, bueno, para abrir un debate sobre el análisis económico, volver a traer a Schumpeter a la mesa sobre este punto y preguntarnos sobre, este, bueno, cuál es el tipo de análisis económico que se puede enfrentar mucho mejor a la realidad hoy, cuando parece que, bueno, en mi criterio, de ningún modo parece que la economía neoclásica tiene ningún tipo de respuestas a los problemas, los principales problemas que afronta el mundo, ni respuestas prácticas, ni capacidad de comprensión e interpretación, ¿no? Entonces, esto me sirve un poco para ir a la cuestión del artículo que les pasaba hoy de mi autoría, llamada La razón rentista y sus teóricos, ¿no? Que, como les comentaba en el grupo de WhatsApp, iba a servir de excusa para discutir hoy en esta sesión, ¿no? Y un poco lo que quería traer a colación de este artículo, ¿no? Es la propuesta que yo hago en este trabajo sobre la tradición de la economía política del petróleo en Venezuela, ¿no? Y ahí lo que yo planteo es que, bueno, básicamente ha habido una gran tradición que se ha preguntado precisamente por la cuestión del petróleo, pero esa tradición ha estado dividida en una gran divergencia entre la política económica del petróleo y la economía política del petróleo. El cambio del adjetivo y el sustantivo no es para nada casual. Entonces, ¿qué es un poco esto de la política económica del petróleo, ¿no? Un poco lo que yo planteo es que detrás de la política económica del petróleo lo que está es lo que llamo la razón rentista, lo que he llamado ahí en ese artículo y en otros trabajos, ¿no? La razón rentista. Bueno, el principal problema de la razón rentista es construir tomando prestado el término de Manuel Wallerstein, una metaestrategia para legitimar la propiedad
del Estado sobre el petróleo. Entonces ahí yo planteo que, bueno, básicamente la razón rentista tiene tres grandes pilares. El pilar es reivindicar la propiedad estatal sobre el petróleo. El segundo pilar es crear una estrategia para aumentar el nivel de ingresos del Estado, nivel de ingresos rentista. Y la tercera estrategia es la creencia de que es posible traducir los ingresos rentistas en un programa nacional de desarrollo o, dicho en términos más simples, en desarrollo económico, que es básicamente lo que está detrás de la consigna, sembrar el petróleo. Por el otro lado, está la otra parte de la tradición. La tradición que se ha preguntado qué tipo de ingreso es el petróleo, qué tipo de ingreso es el petróleo y cuáles son las consecuencias de una economía sostenida en un ingreso de esas características, dependiendo de la respuesta que se le haya dado a esta pregunta. Entonces, por un lado, tenemos una tradición que está totalmente preocupada en legitimar un ingreso, que está sumamente preocupada en cómo se aumenta ese ingreso y que está sumamente preocupada en inventar una forma de traducir ese ingreso en desarrollo económico. Por un lado tenemos básicamente el gran tótem de la tradición, que es este Juan Pablo Pérez Alfonso, pero que no es solamente él, es una tradición que empieza con Gumersindo Torres, que tiene varios personajes, entre los que está Alberto Adriani, etcétera. Por el otro lado, el problema es preguntarse, eh, problematizar sería la expresión, qué tipo de ingreso es el petróleo. Es decir, de qué se trata eso llamado renta del petróleo. Este, Ustedes han tenido la experiencia en el mundo, uno tiene que explicar cuando se está refiriendo a la renta del petróleo, porque la economía clásica, como sabemos, su teoría de la distribución, sus distintas variantes, pero para simplificar un poco, no, no- las teorías del ingreso convergieron en que hay dos tipos de ingresos nada más, que es el ingreso del capital y el ingreso del trabajo. Se borró el ingreso como algo distinto. Cuando digo se borró, como una diferencia específica con respecto al ingreso del capital, ¿no? Y lo que en el mundo se conoce como renta es básicamente lo que nosotros conocemos como ingreso. Ellos no tienen una concepción, como nosotros los venezolanos, de que una renta es algo distinto a el beneficio del capital, ¿no? Y algo distinto también a el salario del trabajo, ¿no? Entonces, aquí esta es una de las grandes problemáticas de la historia de la tradición de la economía política en Venezuela. ¿Por qué? Porque esta tradición, de suyo, como diría Batista, lleva a problematizar la segunda y la tercera gran pilar de la razón rentista, y lleva a problematizar sobre todo el mantra inequívoco del siglo petrolero venezolano, que es la siembra del petróleo. La paradoja en todo esto, que fue el gran creador de la, de la, de la razón rentista, el gran, vamos a decir, constructor político de la razón rentista, que fue Juan Pablo Pérez Alfonso, en 1978, pero son textos publicados a lo largo de toda la década de los 70, termina problematizándose la razón rentista. No tenía todavía una caracterización de la renta ni nada por el estilo, pero llegó empíricamente, por experiencia, a problematizarse él mismo la razón rentista. Entonces Juan Pablo Pérez Alfonso, en cada momento de su vida, el Juan Pablo Pérez Alfonso del Pentágono Petrolero, es un Juan Pablo Pérez Alfonso que está de aquel lado de la tradición, y el Juan Pablo Pérez Alfonso, de hundiéndonos en el excremento del diablo, está de este lado de la tradición. Pero ¿dónde están en ese debate nuestros tres autores? Bueno, es bastante interesante porque, por ejemplo,
Domingo Alberto Rangel no fue, es un autor que es difícil meterlo en esos dos, en uno de esos dos, vamos a decir, ramas de la economía política del petróleo en Venezuela. Asdrúbal Baptista sería mucho más fácil catalogarlo como el gran pilar de la tradición, de la caracterización, de la tradición de la economía política de, ¿no? Y Carlota Pérez es una autora que ha realizado en gran medida su trabajo hablando sobre el capitalismo como fenómeno histórico universal, no hablando sobre el, este, el fenómeno específico de una economía nacional basada en la renta del petróleo. Pero, y esto es bastante paradójico y es sumamente interesante porque a mí en términos personales me ha servido mucho para mis propias propuestas, ¿no? Que es que la teoría de Carlota Pérez de los ciclos evolutivos de la innovación y el cambio tecnológico y cómo eso se ha mezclado con el capital financiero dentro del capitalismo mundial, sirve en gran medida para determinar, para darle mayor criterio empírico a un debate sobre lo que yo llamo el siglo petrolero venezolano, básicamente, bueno, el siglo XX, el siglo en que Venezuela se insertó en el ciclo sistémico de acumulación estadounidense. Entonces, pese a que esta autora en apariencia parece que no forma parte de esto que llamo la tradición de la economía política del petróleo en Venezuela, porque no está en gran medida metida de lleno en darle respuesta a esto que Arturo Uslar Pietri llamó el gran problema de Venezuela, dos puntos del petróleo. Pero también a mí me parece sumamente interesante y por eso hablaba un poco de esta relación entre lo particular y lo universal, como una autora que hace semejante construcción teórica para explicar una de las cuestiones más distintivas y más específicas del capitalismo como fenómeno histórico mundial. Si nosotros la leemos en perspectiva de la problemática venezolana, obtenemos respuestas, obtenemos otra perspectiva sobre nuestro propio derrotero. Como también es el caso de Domingo Alberto Rangel, cuando escribiendo sobre la especificidad venezolana, uno puede utilizarlo para explicar la experiencia de desarrollo, de desenvolvimiento económico de otros países latinoamericanos, ¿no? Y también, como es el caso de Asdrúbal Baptista, cuando él se enfrenta con la llamada teoría del petroestado y cuando dice que bueno, hasta qué punto puede servir una teoría económica del capitalismo rentístico hecha en gran medida para explicar la experiencia venezolana para otros estados petroleros que no sabemos si son rentísticos, etcétera. Entonces surge toda una serie y este es el punto en el que quiero ir, surgen una serie de perspectivas distintas que cuando nosotros las vemos vamos a decir, las chocamos, las confrontamos con las formas en las que en otros países se ve la cuestión de la energía, se ve la cuestión del petróleo, no se distingue entre país petrolero y país rentista, no se toma en cuenta, por ejemplo, la cuestión del el cambio tecnológico, que es una de las cuestiones que a mí me importa mucho más poner en la palestra porque en gran medida explica el metabolismo, los problemas metabólicos de absorción de la renta, vamos a decirlo en palabras de Pérez Alfonso, el fracaso de la siembra del petróleo. O sea, si nosotros no tenemos, por ejemplo, una teoría de la innovación y del cambio tecnológico en el capitalismo, no podemos entender por qué la capitalización, ese tercer pilar de la razón rentista, a pesar de que el primer pilar se logró, se reivindicó
en un largo periodo de tiempo, pero se logró reivindicar la propiedad del Estado sobre el petróleo, a pesar de que en gran medida vehiculizada a través de la OPEP, el segundo pilar de la razón rentista se logró, el tercer pilar no se logró, no se lograron traducir los ingresos rentistas en desarrollo económico. Se avanzó en muchas épocas, etcétera, etcétera. Bueno, ya esa es otra parte de la discusión. Entonces, eso es como un poco, era como un poco el intento que yo tenía de explicarle cuáles son, obviamente todo esto de una manera muy desordenada y todavía muy aérea, explicar un poco sea, la importancia que tienen estos tres autores, la importancia que tienen de llevarnos de problemas particulares a problemas universales, pero también que tienen para explicar problemas universales a través de a través de nuestras particularidades. Y esta cuestión para mí también es, se pudiese decir, política en el sentido de política intelectual, en el sentido de eh, un intento de reivindicar la universalidad a partir de lo particular, pero también de reivindicar la particularidad a partir de lo universal, o sea, de rendir homenaje a estos autores pasa también por reivindicar que sus aportes y sus eh, respuestas para el futuro no son solamente cuestiones parroquiales que eso ya fuese bastante en sí mismo, pero no son cuestiones parroquiales de Venezuela, sino que pueden tener muchas respuestas sobre problemas regionales y problemas más allá de nuestra región. Entonces, bueno, vamos a ver cuáles eran las preguntas que decías tú, Reinaldo. Yo no las vi. Allá es que no tengo acá nada. Sí, Anaís López escribía, hola Manfred, buenas noches, muchas gracias por abrir esta primera sesión. Me parece interesante que incluya el trabajo de Carlota Pérez. Creo que sus aportes alrededor de la innovación de la base productiva, más allá de la lógica minero extractiva y la idea un poco ya vaciada de sembrar el petróleo. Carlota Pérez viene trabajando junto a Mariana Mazzucato en el University College de Londres, la aplicación en términos de políticas públicas que me parece fundamental para Venezuela. Y Jesús decía, me llamó la atención este curso porque busco entender cómo los autores abordaron el fenómeno económico, el acontecimiento económico nacional venezolano en un contexto país muy diferente para cada autor, con sus ideologías distintas y con formaciones y sus estudios completamente distintos. Esos son los dos comentarios que dejaron por la mensajería. Sí, bueno, las dos cosas me parece sumamente importantes. Este, eh, el caso de Carlota Pérez, y que yo lo digo, o sea, yo lo digo comúnmente, Carlota Pérez es una autora súper compleja, súper, súper, súper compleja, porque, o sea, eh, Carlota Pérez es una persona que tiene una formación que le permite saltarse vamos a decir, los nudos gordianos en los que están como metido cada nicho de las escuelas de pensamiento. Eso si nosotros analizamos a Carlota Pérez desde, por ejemplo, eh, los neochupeterianos de la Universidad de UCED, que fue en gran medida donde ella se formó, nos quedamos cortos porque ella, bueno, en mi criterio, es algo que podemos discutir un poco durante la clase. Se puede decir que superó mucho las propuestas de sus maestros, tanto a nivel comprensivo, o sea, la teoría de ella fue mucho más abarcativa, es mucho más compleja, pero nosotros nos salimos del ámbito de ese ámbito de los neochupeterianos de la Universidad de Sussex y vemos, por ejemplo, el marco de toda la discusión sobre los ciclos económicos, Carlota Pérez, bueno, ganó uno de los premios más relevantes en términos del que se otorgan a nivel mundial para las ciencias sociales, que es la medalla de Kondratiev. No es un premio tan político como el premio Nobel, no es un premio que está dado para guiar en gran medida
vamos a decir, el mainstream económico occidental, pero bueno, es un premio que no lo ha ganado cualquiera, lo ha ganado Immanuel Wallerstein, lo ha ganado Andrei Koratayev, etcétera, etcétera, que son personas que tienen grandes propuestas y gran relevancia al debate tanto teórico como empírico, que no es tampoco nada sencillo sobre el tema de los ciclos económicos en el capitalismo. Y como bien dice Anaís, últimamente está trabajando con Mariana Mazzucato, pero por ejemplo, hay una de las vertientes que creo que lo vamos a trabajar en el último turno, la última sesión, que es que Carlota Pérez fue una de las pocas con Albert Hirschman, etcétera, etcétera, que se resistió a vamos a decir, el relato convencional que se impuso en América Latina en la década de los 80, la década de los 90 y la década del 2000 sobre el fracaso de la industrialización por sustitución de importación. Carlota Pérez se salió de esa perspectiva mainstream, dijo que la industrialización era importante, vio las cosas desde otra perspectiva, al ver las cosas desde otras perspectivas teóricas, empíricas, logró poner el debate en otro marco, y eso también es una cuestión que a mí me parece sumamente valiente. Yo, por cierto, en el programa que tiene Reinaldo en sedes sobre el análisis, la tradición del pensamiento socialista en Venezuela, me enorgulleció dar la conferencia sobre Domingo Alberto Rangel, y ahí yo decía que una de las características más interesantes de Domingo Alberto Rangel que nosotros debemos valorar era su parresía, era su coraje para decir la verdad, pero era decir la verdad, o sea, la verdad en términos de todo lo que significa la verdad, no salir a decir cualquier cosa, que es un poco lo que cuando digo cualquier cosa, desde cualquier locura, que es lo que ahora se cree que es la verdad, o decir cualquier locura como verdad, ¿no? Me refiero a decir la verdad. Por ejemplo, el caso del debate sobre qué es lo que me toca, porque estoy trabajando en eso ahorita, el debate sobre la burguesía venezolana. Bueno, paradójicamente, si nosotros leemos Capital y Desarrollo, tomo 3, la oligarquía del dinero, de una manera muy seria, nosotros nos damos cuenta que quizás el mejor halago a la historia de la burguesía venezolana lo haga Domingo Alberto Rangel, pero al mismo tiempo es una perspectiva dialéctica. Eso no quiere decir que también, si nosotros lo vemos, la mejor crítica también la haga Domingo Alberto Rangel. Bueno, precisamente porque se sale de los lugares comunes, se sale de los conceptos huecos, se sale de las palabras vacías, y eso lo ayuda a tener una voz distinta en un escenario donde, bueno, precisamente lo que domina es eso, lo que domina es la discusión hueca, la discusión sin evidencia, etcétera, etcétera, ¿no? La discusión de la política económica sin análisis de economía política, es decir, en base a los hechos y en base a la realidad. También es el caso de Asdrúbal Batista. O sea, que a Asdrúbal Batista todavía se le acusa como una suerte de teórico de la conspiración bueno, que vino a traer las malas noticias del agotamiento del capitalismo rentístico. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente, toda la tradición estaba metido en el otro lado, en la política económica del petróleo, y toda la tradición estaba metido en que el problema era básicamente los problemas del nacionalismo petrolero primero, el nacionalismo petrolero segundo, y bueno, en gran medida lo que hace Batista es a traerle malas noticias al nacionalismo petrolero, a las verdades últimas del nacionalismo petrolero, pero las trae con un análisis absolutamente riguroso, no las traes vendiendo las buenas nuevas de la apertura petrolera, etcétera, 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 ¿no? Su problema es otro problema, un problema científico es cómo, si nosotros hacemos una caracterización rigurosa del ingreso petrolero, que es
Bueno, una renta en tanto que es un pago que hace el mercado mundial sin contrapartida se refiere a que no hay trabajo detrás, sino que es un pago unilateral, por un recurso natural que no tiene valor en sí mismo, sino que tiene valor en tanto que entra en una economía mundo capitalista, y en tanto que esa economía mundo capitalista, y ahí entra Carlota Pérez, ha logrado un desarrollo tecnológico que le permite convertir este recurso natural en valor de uso para el capital, en valor de uso para reducir trabajo. O sea, porque en gran medida eso es una verdad que descubrió Max Weber. Bueno, en gran medida los, eh, la energía fósil lo que le permite al capitalismo, y por eso se convierte en un gran boost para el capitalismo histórico, es que le permite, bueno, aumentar su capacidad productiva y reducir trabajo. Y en tanto que reduce trabajo, incrementa la capacidad de valorización del capital. Entonces, ahí vemos cómo las malas noticias que trae, bueno, tampoco es que fueron aceptadas todavía. Yo conozco mucha gente que toma las teorías de Batista como, no, es mucho mejor acusarlas, etcétera, etcétera, y no se ponen bueno, a discutirlas realmente. O si tomamos el caso de Carlota Pérez, bueno, acaba absolutamente con el relato, lo que Immanuel Wallerstein llama el relato convencional del mundo moderno, según lo cual no había desarrollo económico, no había cambio tecnológico, y bueno, llegó el capitalismo a traernos las verdades de el desarrollo económico, el cambio tecnológico, etcétera, etcétera, y a crear la riqueza. Lo que dice Carlota Pérez es que el cambio tecnológico, lo que Schumpeter llamaba la destrucción creativa, es un proceso profundamente contradictorio, profundamente dialéctico, que si bien aumenta la riqueza, esa riqueza viene acompañada de conflicto político, desigualdad, burbujas financieras, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, son los tipos de autores que a mí en términos personales me interesan, porque vienen a complejizar las cosas, vienen a preguntar de otra forma, vienen a traer otra evidencia, y no vienen simplemente a corroborar como las verdades dogmáticas y sacrosantas de la teoría convencional, o bien sea la escuela de pensamiento en las cuales ellos trabajan. El profesor Entonces, Mirano comenta, Manfred, el texto titulado Itinerario por la economía política del profesor Asdrúbal es de total recomendación, da aportes y datos sobre la temática, de mucho interés. Saludos cordiales. sí, los dos tomos, son dos tomos, son textos, una gran recopilación que hace Baptista de muchos textos que fue escribiendo a lo largo del tiempo. Y sí, es un libro súper interesante para, bueno, la historia del país, porque ahí inclusive hay algo que se hace muy poco, ahí él hace una explicación de las propuestas que le hizo al país cuando fue ministro de Economía durante el gobierno de Caldera, y por qué él hace un análisis de la situación y por qué él cree que fracasaron. Propuestas que, por cierto, yo coincido con muchas, creo que tienen muchas vigencias. En el caso por ejemplo, el caso de Baptista, en la segunda sesión que hablemos de él, yo escogí dos textos que están en su libro El relevo del capitalismo rentístico, por una cuestión de honestidad intelectual que me pareció muy importante. Primero, un texto de 1983, y segundo, un texto de 1989. El texto de 1983, todavía Baptista creía que los problemas metabólicos, para decirlo en términos de Pérez Alfonso, los problemas de capitalización que tenía el capitalismo venezolano, el capitalismo rentístico, que venían de una de las crisis severas, que solamente parece pequeña comparada con la larga depresión venezolana, con la crisis a partir del 2013, pero que fue la crisis que tuvo Venezuela desde el 79 hasta el 83. Este, que él todavía creía en ese momento que esos problemas del capitalismo venezolano en ese momento obedecían a desequilibrios entre la oferta y la demanda, y había todo este debate sobre el tamaño del mercado y tal y tal y tal, que era este,
Bueno, los debates de la época. Lo interesante es que esos debates siguieron hasta la década de los 90 y bien entrada la década del 2000. Y el Batista ya en el 89 se da cuenta de que, que a lo que se enfrenta el capitalismo rentístico no es un problema de desequilibrio entre demanda y oferta o viceversa, como se debatía en la época, este, sino a un colapso estructural. Y esto es una cuestión que a mí me parece muy relevante porque en un país donde la gente generalmente no cambia de ideas, pero si cambia de ideas no lo cambia en base a la evidencia, sino lo cambia en base a cualquier otro tipo de intereses. Este, este caso de Baptista que vamos a trabajar en esa sesión me parece sumamente interesante como una forma de florecimiento intelectual, de, de, de confrontar la realidad, de estar ahí al oído de la realidad y tomar nota de ella. Entonces, que otros textos, o sea, las interpretaciones que tiene Baptista sobre Smith, la historia del análisis económico propiamente de Baptista, tanto sus propuestas metodológicas como el entendimiento que tenía Baptista sobre la erudición, es la palabra, la erudición de Baptista sobre la historia del pensamiento económico o la historia del análisis económico, si lo queremos decir en términos de Schumpeter. Este, es también un tema para hacer otro curso. O sea, en un mundo donde la gente se forma con manuales y donde los economistas no leen ni siquiera dos o tres manuales, sino uno. O sea, Baptista, al igual que Schumpeter, era un erudito de la historia del pensamiento económico. O sea, no solamente era un economista heterodoxo, si queremos encasillarlo ahí, sino que él sabía cuáles eran las razones profundas en una confrontación de ideas de su heterodoxia, ¿no? Y esto, creo que también, al menos en términos personales, me parece algo digno de admirar en términos de honestidad intelectual, en términos de cómo se construye el carácter de un investigador, en términos este, de las opiniones que uno ofrece al público, al debate político, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, quisiera escucharlos, que si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, si tienen bueno, algún comentario sobre esto que yo, abreboca, en gran medida, dicho bueno, también como salpicando varias cosas para que podamos alimentar la discusión de las próximas sesiones, ¿no? Hay una cuestión que es bastante importante, ¿no? Que es que va asociada a todo lo que hemos hablado hoy, ¿no? Que Carlota Pérez lo dice en su libro, un poco ella dice que lo toma de Robert el Bronner, pero me recuerda un poco a una frase de Ernesto Sábato que dice, bueno, no sé si yo lo leí, yo creo que yo lo leí porque yo no soy capaz de decir algo tan bueno, ¿no? Que es que Carlota Pérez refiere como una idea de Robert el Bronner en el libro de los filósofos mundanos o los filósofos terrenales, ¿no? Que él refiere a cómo el pensamiento económico o el análisis económico se transforman grandemente en sus paradigmas a medida que la realidad cambia de una forma tan impresionante, ¿no? Entonces, por ejemplo, ella habla sobre lo que se conoce como la revolución keynesiana, que es, bueno, básicamente la síntesis neoclásica o la propuesta de John Hicks en base a algunas cosas de Keynes, ¿no? Entonces, pero también ella lo lleva después, esta idea la traslada al siglo XIX, la traslada a otros periodos
otros periodos de la historia. Y es interesante porque, bueno, es un campo de muerte y resurrección constante de ideas y cuando creíamos que el problema de la industrialización, el problema de la economía de la oferta, no pensaba como en términos en la que lo piensan los neoliberales, sino la economía de la oferta es básicamente la economía real, como se llama. Estaba muerta, bueno, ahora resulta que es hasta el mainstream se preocupa por eso, se preocupa por la innovación, etcétera, etcétera, ¿no? O cuando este, en Venezuela se creía que el agotamiento del capitalismo rentístico era un mito porque estábamos en el boom del capitalismo rentístico más grande. Bueno, el agotamiento del capitalismo rentístico retorna y lo hace para vengarse, etcétera, etcétera. Pero el mismo caso pasa con un poco con lo que analiza Domingo Alberto, cómo las trayectorias de dependencia, cómo los enmarques institucionales de donde parten los procesos económicos ejercen un peso tan importante en generaciones y generaciones y generaciones y generaciones. Entonces, por ejemplo, que bueno, con esa capacidad que tenía él para expresarse maravillosamente cuando Domingo Alberto dice, este, la Venezuela de hoy, está describiendo en la década de los 70, es hija de Juan Vicente Gómez. Bueno, expresa básicamente esa idea, no está refiriendo a una idea antidiluviana en el sentido de que bueno, no está simplificando algo sumamente complejo, poniendo la responsabilidad en una persona, sino que bueno, ya después luego explica que es a lo que se refiere con esto. Y da razones para pensar que, bueno, que los arreglos institucionales, políticos, sociales de la época gomecista siguieron bien transformándose, pero siguieron ejerciendo un peso muy, muy importante en todo el derrotero del siglo XX venezolano. Entonces, esta idea que se acompasa un poco con la idea que tiene bueno, de la discusión epistemológica de finales del siglo XX, de Thomas Kuhn, etcétera, de que, bueno, no hay una ciencia acumulativa, sino que la ciencia, bueno, en gran medida funciona por normalizaciones, después rupturas paradigmáticas, etcétera, etcétera. Pero que en el caso de las ciencias sociales en general, pero en el caso del análisis económico, pensado como una de las grandes, vamos a decir, como uno de los grandes clivajes de las ciencias sociales, si tomamos como dictum ese dicho de Schumpeter, cuando mencionas que, bueno, que el problema es que en el capitalismo se acuesta del lado económico de la vida y por eso la economía en el capitalismo es tan importante, ¿no? Pasa lo mismo. O sea, las transformaciones paradigmáticas, etcétera, etcétera, van creando, la realidad va creando a las transformaciones paradigmáticas y no es como un espíritu impoluto de la ciencia por dentro que se da cuenta de las verdades y tal, sino que, bueno, el mundo confronta a las ideas y ideas que pueden parecer muy viejas, inmediatamente se vuelven novísimas, ideas que pueden parecer novísimas caen en envejecimiento muy rápido y tal, como es el caso de, por ejemplo, de una de las propuestas que están haciendo en el UCL, en la universidad en Londres, Matsukato, Carlota Pérez, entre otros, ¿no? Que es, bueno, esta propuesta de la economía estadounidense de la década de los 50, ¿no? Que es no la planificación, pero sí la planificación, la podríamos llamar de esta forma, ¿no? No una planificación basada en objetivos, ¿no? Bueno, que si nosotros la mencionamos en la década de los 90, en pleno auge del consenso de Washington, era una locura, pero bueno, o sea, la economía política de Estados Unidos en este momento era, para los que
pregonada la economía la política económica de Estados Unidos en los 90 también es una locura, o sea, volvió con mucho fuero el tema de la industrialización, etcétera, etcétera. Entonces, es también interesante, porque si pensamos dentro de la caja de la economía ortodoxa, bueno, no, o sea, la ciencia no funciona de esa forma, funciona de manera acumulativa, funciona basada en revoluciones internas, funciona en base a la teoría de la genialidad, etcétera, etcétera, y bueno, tiene una marcha muy distinta a a la de la realidad, ¿no? Y bueno, esto también es interesante. Tiene el Ajá, derecho de Ana palabra Carolina. Ana Carolina Lima. Hola, eh, bueno, me presento. Soy Ana, ¿me escuchan? Sí, Sí, sí. Soy Ana, soy brasileña, pero vivo en México. Soy doctorante en estudios latinoamericanos en la UNAM. Y pues lo que me interesa en este curso es que, bueno, en mi tesis yo intento hacer una caracterización del capitalismo venezolano a partir del concepto de patrón de reproducción del capital de Rui Mauro Marini. Y para eso yo retomo la hipótesis de colapso de la acumulación rentística de Baptista, ¿no? Entonces, bueno, escuchando a ustedes, pues tengo mucha ansiedad por la segunda sesión, que es justo cuando vamos a trabajar con Baptista, ¿no? Entiendo yo. no, Y, en la cuarta y quinta. muy bien. Bueno, yo diría que los tres me interesan mucho, los tres autores, pero sobre todo a Carlota, que yo no conocía. Y esto, bueno, no sé, a mí me pareció que sus planteamientos que pues tienen que ver con capital ficticio, ¿no? Con la financiarización, yo creo que pues podrían ayudarme bastante a cerrar la crítica a esta hipótesis de Batista que yo intento hacer desde de la teoría marxista de la dependencia, ¿no? Y nada, pues saludarlos. Un gusto saludarlo más una vez más, Reinaldo. Creo que de esta vez ya no voy a hablar portuñol, va a ser un español, pero con acento mexicano. Muchísimas gracias, Ana. Ha mejorado significativamente tu español, te felicito. Mira, Malfred, Yajaira pregunta, buenas noches, Malfred. En este curso vas a enviar lecturas y a partir de allí debatimos. Y la profesora Elita Rincón, excelente análisis de los tres autores. Mi pregunta sería, ¿qué une a estos tres autores? ¿Qué los diferencia y qué los diferencia desde la perspectiva económica? Tiene el derecho de palabra Ángel Mejías. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Les Buenas noches. habla Anel Mejía, yo soy profesora de la Universidad de los Andes, de Mérida, eh, y bueno, integro la red de antropologías del sur. En este momento yo soy comunicadora social, tengo una maestría en etnología, estoy haciendo un doctorado en ciencias humanas aquí en la ULA, y estoy trabajando el tema de vinculación entre política y religión, este, con el caso de la apropiación patrimonial de la estatua de María Leonza, que movieron desde Caracas hasta la montaña de Sorte, ¿no? Y uno de los capítulos que yo quiero trabajar es justamente el tema de la antropología del Estado y la antropología de la religión, y para poder como aterrizar en el fenómeno, en este estudio de este fenómeno religioso en Venezuela, tengo que comprender eh, la historia del Estado venezolano, ¿no? eh, y la secularización del Estado venezolano y su relación con expresiones religiosas. Entonces, bueno, tengo que partir justamente estaba tratando
de buscar un seminario relacionado con historia económica venezolana, un poco para entender, digamos, la evolución del petroestado venezolano. Y lo iba a ofrecer el doctorado con el doctor Alejandro Gutiérrez, con quien tuve la oportunidad de hacer un seminario sobre teoría del desarrollo, las teorías del desarrollo, y no lo pudo dar, que no se le inscribió casi persona. Entonces, bueno, estoy muy contenta con este seminario porque me parece que va a ser como una hoja de ruta importante para desarrollar el capítulo sobre justamente la constitución de la modernidad en Venezuela y, digamos, y también la constitución del Estado venezolano a partir del siglo XIX y el proceso de secularización. Entonces me parece muy interesante estos autores que plantea. De estos autores conozco a Carlota Pérez, este, a Domingo Alberto Rangel, pues es de Tobar, cerca aquí de la ciudad de Mérida, ¿no? Este, He leído algunas cosas de él, pero no lo he estudiado profundamente. Entonces, bueno, agradezco muchísimo la posibilidad, profesor Reinaldo, a través del CEDES, que pueda abrir este seminario, al profesor Malfred. Bien. Bueno, muchas gracias. Este, bueno, sobre la pregunta que une a estos autores, yo creo que es algo que vamos a construir. La respuesta a esa pregunta la vamos a construir a lo largo del curso. Porque, bueno, de entrada, hay muchas cosas similares, y hay otras que no tienen nada que ver. Por eso es que les decía al principio que más que un curso basado en problemáticas, más que un curso estructurado como generalmente solemos estructurar los cursos que damos acá en sedes, lo decidimos introducir más como un curso de seminario de lectura, como un curso de seminario de problematización que, bueno, en gran medida introduzca algún tema y bueno, deje ahí la intriga para seguir abordando en estos autores, pero también yo creo que lo relevante es que cada quien, bueno, le haga las preguntas a estos autores desde sus propias inquietudes y se pueda dar una respuesta de cuánto tienen ellos para ofrecerle a sus propias indagaciones, a sus propias inquietudes, a sus propias preguntas, que es lo que a mí me parecería realmente interesante, bueno, que colectivamente construyamos respuestas individuales a los intereses que tenemos aquí, que son bastante diversos y son muy interesantes, cada uno que sabe más que todos de los temas en los cuales trabaja. Y quizás también en esa podemos, bueno, construir la respuesta a la pregunta sobre qué los une, qué no, en qué están cerca, en qué no, o sea, tratar de confrontarlos entre ellos, ¿no? Esa es como mi propuesta para el curso, ¿no? Tratar de construir un curso tipo ensayo, es decir, que ensayemos respuestas, nos hagamos preguntas y busquemos respuestas, que bueno, no tienen que ser la última, pero sí tienen que conducir, o estar conducidas por una búsqueda, que es lo que yo creo que estos autores nos ofrecen. O sea, nos ofrecen luces para, para que conduzcamos nuestras búsquedas, ¿no? Este, sí, me parece realmente es algo que he conversado con muchos amigos y me parece realmente este, eh, raro, para decirlo de alguna forma, que Carlota Pérez no tenga la relevancia intelectual en Venezuela que se merece. Carlota Pérez, sin duda alguna, puede ser la economista más importante que haya nacido, o el economista más importante que ha nacido en Venezuela, por su relevancia mundial, por su importancia en debates globales en este momento. O sea,
tanto loco diciendo cosas sobre la inteligencia artificial, por ejemplo. O sea, Carlota Pérez es una voz autorizada para hablar sobre eso y se le consulta en, en- en la prensa financiera mundial, etcétera, etcétera, porque, bueno, tiene una construcción teórica para dar respuesta a este tipo de cosas, ¿no? Bueno, es una persona que realmente ha hecho su carrera profesional fuera del país, eso también le ha impedido que sea mucho más trabajada en el país. Es llamativo que, por ejemplo, en Chile se conoce más a Carlota Pérez que en Venezuela, lo cual es bastante llamativo. Eh, pero bueno, para eso es un poco el intento de subsanar eso, ¿no? Subsanar el, el- ese desconocimiento que, bueno, yo tampoco creo que es que se le desconozca, ¿no? Una persona bastante conocida, pero yo sí creo que es muy poco trabajada y muy poco utilizada para tratar de responder a nuestros problemas, a nuestras interrogantes, etcétera, etcétera. Y eso, bueno, me parece que es algo que es sencillamente, es sencillamente imperdonable porque, bueno, también habla un poco de nuestras taras, de nuestras dependencias intelectuales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Manfred, entiendo que con ese comentario responde, si no directamente, indirectamente al comentario de Ildemar, que manifestaba que conoce la obra de Domingo Alberto y la de Batista, y sin embargo desconocía la de Carlota. No eres el único, Ildemar, así que no hay problema. Precisamente para eso es este curso. Y queda en el aire la pregunta de Yajaira. Si en este curso vamos a enviar las lecturas y a partir de allí debatimos. Una pregunta muy simple, pero con una respuesta igualmente sencilla, pero muy importante, Manfred. Sí, sí, en realidad no le hemos enviado las lecturas de la próxima sesión porque, bueno, son libros que, lamentablemente, como les decía al principio, los libros de Domingo Alberto Rangel, sobre todo estos libros de la trilogía Capital y Desarrollo, siempre se encuentran en un estado bastante deteriorado y entonces para escanearlos, no se puede escanear tan sencillamente porque, bueno, básicamente destruiríamos el libro. Entonces, bueno, mañana o a más tardar yo creo que mañana, pero bueno, pongamos caso 2 días, vamos a estar enviando las lecturas de la próxima sesión, que son, como dije anteriormente, los 3 prólogos a cada una de los tomos de Capital y Desarrollo. Este, si alguien tiene la oportunidad de leerse los 3 libros, bueno, yo le recomiendo que no pierda tiempo en no hacerlo. O sea, son libros magníficos. Si hay un libro que tú le puedes decir a un extranjero, bueno, conoce a Venezuela, uno de esos libros es eso. Y los 3 libros, me refiero a la trilogía. Entonces, eh, me parece bueno, que si pueden buscar más cosas y tal, pero básicamente vamos a trabajar en la próxima sesión con los 3 prólogos que él hace a cada uno de los tomos de Capital y Desarrollo. El primer tomo, La Venezuela Agraria, el segundo tomo, El Rey Petróleo, y el tercer tomo, La Oligarquía del Dinero. Mañana vamos a estar compartiendo el primer tomo, La Ajá. Venezuela Agraria, que es el único tomo que está disponible electrónicamente. Ese lo tenemos y se lo vamos a estar compartiendo. Jocelyn escribe, Manfred, buenas noches, yo estoy buscando aprender sobre economía. No tengo más herramientas que Economía 1 y 2 y 3 de Comercio Internacional. Ninguno de los autores que aquí vamos a ver los mencionaron. Así que prácticamente estoy en cero, no te preocupes por eso, Jocelyn. Esta es la idea, reitero, de este curso. Dispuesta a pensar y reflexionar con nuevos argumentos. Muchas gracias. Bueno, la disposición es clave. Eh, y Javier está en el derecho de palabra. Compañero Javier Biardó. Sí, buenas noches. Malfred, quería hacerte una pregunta, no sé si se escucha, ¿se escucha? Sí. Una pregunta con un tono, vamos a decir, de actualidad y de actualidad periodística. Recientemente el presidente de Colombia, Gustavo Petro,
señaló que el futuro económico de Venezuela dependía de salirse de la economía política del petróleo. ¿Qué respuesta crees tú que darían cada uno de estos autores que tú vas a trabajar a esa pregunta de manera sencilla como para animar y caldear un poquito el debate a la salida de Venezuela de esa centralidad del petróleo como único generador de potencial riqueza, prosperidad y desarrollo para el país? Gracias. Bueno, súper interesante. Bueno, no me lo había planteado. Quizás la respuesta más larga, porque es la que tengo menos elaborado y no la he escrito, sería la de qué respuesta le daría Carlota Pérez. Yo diría que, bueno, Domingo Alberto, son respuestas que ya los dijo, cada quien lo dijo, no tengo yo que decirlo. O sea, Domingo Alberto al final de Capital y Desarrollo, el tomo 3 y bueno, ya después cuando escribe el libro sobre la crisis del 80, el paquete de Adán y Jaime y en otros libros, este, eh, Domingo Alberto dice que ya el petróleo para esa fecha había hecho lo que iba a hacer en Venezuela y que básicamente el petróleo urbanizó Venezuela, el petróleo sacó a Venezuela de la crisis secular de la Venezuela agraria del siglo XIX en gran medida del siglo XX. El petróleo asalarizó a Venezuela, es decir, terminó de liquidar con las, este, vamos a decir, las relaciones de producción tradicionales en el campo y el petróleo en gran medida había industrializado a Venezuela en lo que Venezuela se podía industrializar, que fue una industrialización, como muy bien la nombró Orlando Araujo, bueno, una industrialización dependiente, importadora, al servicio de la corporación verticalmente integrada estadounidense, por lo tanto una industrialización desnacionalizada, etcétera, etcétera. El petróleo centralizó en gran medida el poder económico en la aristocracia del dinero, que es una mezcla de clase poseedora patrimonialista basada en la propiedad del suelo, que el petróleo permitió convertirla en propiedad financiera de ciertas empresas, es decir, poseedora de acciones, pero también propietaria del suelo, propietaria de la renta urbana, ¿no? Y que al mismo tiempo es en gran medida los mismos personajes de la burguesía comercial importadora. Y entonces, Domingo Alberto Rangel, y eso un poco después lo vamos a ver, ¿no? En Venezuela en 3 siglos, él vuelve con el tema de la industrialización, él vuelve, este, plantea una disyuntiva o Venezuela se industrializa seriamente o bueno, colapsa totalmente. No lo dice con el tono abstracto de Uslar, lo dice con más rigor y este, bueno, y con menos catastrofismo al mismo tiempo, ¿no? Es un poco la respuesta que le daría a Domingo Alberto. Y eso es en términos muy llanos. Este, para Domingo Alberto, el petróleo tenía todos esos lados buenos, la modernización, todos esos lados buenos, pero tenía un grave problema, que era que el petróleo se había convertido el metabolismo petrolero, en una gran pérdida, en tanto que Venezuela era una sociedad que estaba dilapidando su capital variable, para decirlo en términos de Marx, es decir, sus recursos humanos. Entonces, lo que dice Domingo Alberto es que o sea, el petróleo no tenía ya forma de sustentar la modernización a escala ampliada de Venezuela, pero sí tenía forma de convertirse en un ancla para que Venezuela aprovechase sus dos grandes fuentes de riqueza, su población y sus recursos naturales.
Y bueno, ahí está el derrotero de lo que siguió y el tiempo le terminó dando la razón a Domingo Alberto. Este, el caso de Batista es absolutamente, es muy parecido desde otra perspectiva, etcétera, etcétera, pero es muy parecido a lo de Domingo Alberto. O sea, lo que nunca se comprende o lo que usualmente se, o se malinterpreta, se mallee, ¿no?, de Batista es que la tesis del colapso del capitalismo rentístico de Batista es que básicamente el capitalismo rentístico es una acumulación nacional motorizada por una renta internacional del petróleo. Y esa capacidad de que la renta internacional motorizase la acumulación nacional había desaparecido. Había desaparecido por varias variables bueno, hoy no vienen al caso, pero que podemos trabajar después. Pero que la renta había perdido la capacidad de motorizar la acumulación de capital dentro de la economía nacional venezolana, ¿no? Y en el caso de Carlota Pérez es también bastante interesante porque bueno, Carlota Pérez plantea toda su teoría de el cambio tecnológico en el capitalismo, y cuando nosotros vemos lo que yo he llamado la fase material, la fase del siglo petrolero, la fase de auge de la economía venezolana, es decir, desde la década del 20 hasta la década eh, de los 70, bueno, en gran medida ese auge material, esa fase de expansión de la economía venezolana estuvo sumergida no solamente en el ciclo sistémico de acumulación estadounidense de Giovanni Arrighi, sino que estuvo sumergida en lo que Carlota Pérez llama la era del petróleo, la producción en masa y el consumo de los asalariados, que bueno, es básicamente también lo que se ha llamado la era fordista. En la medida que esa era que apareció lo que ella llama la quinta gran revolución tecnológica, que es la revolución ahorita creemos, no, que es que estamos en una fase de expansión, no, estamos en la última fase de una revolución tecnológica que pasó en la década de los 70, que es básicamente la revolución del microchip, que en términos energéticos estamos viendo quién sucede cuál es la próxima base energética de esta revolución tecnológica. Pero cuando se terminó la era del Fordismo, que es la era donde Venezuela creció, bueno, en Venezuela empezó a decaer y ahí no ha parado la crisis o la decadencia económica, salvo en el periodo que yo llamo la Edad Dorada, que es el periodo donde hubo bueno, una constelación de cosas que en gran medida estaban motorizadas por el aumento de los precios del petróleo que conllevó la guerra contra el terror y el 11 de septiembre del 2001, que hizo y también la expansión china. Son las dos grandes explicaciones del, del, del aumento de los precios del petróleo posterior o en la década del 2000, ¿no? Entonces, bueno, Carlota Pérez diría que no tenemos mucha decisión y que básicamente podemos es adaptarnos. En la última sesión vamos a tocar un poco la, este tema, las respuestas que Carlota Pérez, porque a mí me parecen como de las más imaginativas posibles y son de las más creativas e imaginativas precisamente porque conoce, este, no está hablando meramente de posibilidades poéticas, está hablando de posibilidades creativas en el sentido de cómo se adaptaron los países a lo que a lo que ella llama las ventanas de oportunidad, que fueron otros cambios de la misma magnitud en el, en la historia del capitalismo. Pero bueno, para resumir un poco, básicamente Lacan decía que bueno, el psicoanálisis es portador de malas noticias. Estos tres autores son bastante portadores de malas noticias para bueno, los creyentes tardíos de la razón rentista.
Lo que no significa, porque bueno, en el debate venezolano también eso se mezcla todo, el debate venezolano se mezcla todo, lo que no significa regalar el petróleo ni nada por el estilo, perder la soberanía nacional sobre el petróleo y tal y tal y tal, sino significa, bueno, ver cuáles son los conflictos en torno al petróleo y cuáles, cómo con el petróleo se pueden avanzar. Se puede construir y aprovechar mejor lo que, bueno, lo que Carlota Pérez llama las ventanas de oportunidad. Pero bueno, en los tres autores, básicamente, y como vimos, por distintas razones, la economía fósil no tiene mucho futuro más allá de un par de décadas, ¿no? Ajá, Malfred. Rafael Acuña, no conozco los autores, tengo referencia de los tres, pero no he indagado sobre sus planteamientos. Me interesé en el seminario por eso, para conocer sobre ellos, pero en general para saber un poco más sobre la economía, sobre todo por la economía venezolana. Y el profe Ramón Rosales, sugiero que se prolongue el tiempo de exposición en la pantalla de las preguntas, pues no logro leer el mensaje completo. Gracias. Profe, no sé si le estoy atendiendo, pero fíjese, en la barra de herramientas de su pantalla, justo en el medio, ahí dice, allí donde dice chat, usted puede, Ábralo. usted puede entrar allí en el chat y lee con detalle todo lo que se ha escrito allí, incluidas las preguntas y los comentarios que están haciendo cada uno de los compañeros y compañeras. Si no es eso, discúlpeme, profe, fue que no entendí yo. Bien, si no hay, Anaís, Anaís, ¿no te anotaste para el Q? Sí, por supuesto. Sí, vale, claro que sí, Anaís. Date por incorporada. Lo que es importante, escríbenos a sede de formación o por aquí mismo. Pues, mándanos por aquí mismo tu número de teléfono para incorporarte si es que acaso no lo tenemos. Creo que sí, pero por si acaso. Eh, tomé nota, el compañero Jesús Cacique, tomé nota de tu número de teléfono, ya lo incorporé en la base de datos, Jesús. Así que no te preocupes tampoco. Ajá, muchas gracias, Anaís. Bueno, no sé si hay algún comentario adicional, alguna pregunta. Ajá, profe Ramón Rosales, perfecto, exactamente. Ahí en esa parte del menú puede leerlo con detalle. Eh, Déjeme copiar aquí El, antes de... Eh, bueno, y que como he visto hay varias personas preocupadas. Este no es propiamente un seminario de historia económica ni de economía política del siglo petrolero venezolano, pero un poco lo que hacía la referencia el Bronner es que, y al comentario que hacía Carlota Pérez, que yo creo que es más de Carlota Pérez que es el Bronner, que es muy difícil. Por eso es que también el Schumpeter decía que él no hablaba de pensamiento económico, sino él hablaba de análisis económico, porque es muy difícil este, eh, entender el análisis económico como lo hace generalmente la historia ortodoxa del pensamiento económico, que es como una geografía de las ideas, es decir, como que las ideas en una lucha constante por ver cuál es la verdadera, etcétera, etcétera, sin hacer referencia a la realidad. Entonces, quizás no podríamos, bueno, trabajar con el material empírico o trabajar con la historia económica propiamente de manera tan especial como hemos hecho en otros seminarios, pero sin embargo vamos a estar haciendo constantemente alusiones y referencias y discutiendo bastante sobre ella. Bueno, entonces, no sé si hay alguna otra intervención.
O, Una consulta, por favor. Nosotros vamos a tener que generar algún texto escrito. A mí eh, particularmente me gustaría. bueno, Hacer nota, pues. generalmente no es como un requisito que impongamos o que tengamos, pero no estaría para nada de más. Sería una gran idea y pues, bueno, podríamos crear algún tipo de forma de compartirlo bueno, eh, leerlo, revisarlo y dar algunas ideas al respecto para, bueno, para nutrir la formación, que es al final del día el objetivo de este seminario, ¿no? Gracias. Sí, bueno, profe Ainel Mejías, para apoyar el planteamiento de Malfred, o sea, reitero que no es un requisito, no es uno de los objetivos del seminario, pero por supuesto que si quien lo, quien lo haga, quien tenga la voluntad de hacerlo, fenomenal. Y por supuesto, eh, lo podemos conversar, revisar y comentar. Bueno, Marfred, me parece que por el día de hoy se han cumplido los objetivos. Queda pendiente entonces eh, compartir la bibliografía. eh, y bueno, nos veríamos entonces durante la segunda sesión, que es la semana que viene, el próximo martes a las 7 de la noche. Les comentaba por el grupo que esta es una sesión que hicimos pública. Ya a partir de la semana que viene volvemos a nuestra dinámica habitual. Son sesiones privadas, solamente tienen acceso a, a los videos de las sesiones quienes estén inscritos. Por supuesto que hay oportunidad todavía para inscribirse. Eh, Así que bueno, si de casualidad conocen alguna persona que pueda estar interesada, manifiéstenle que por supuesto que sí, ya, eh, por supuesto que hay oportunidad. Eh, Muchas gracias, profe Milano, bienvenido, bienvenidos todos y todas, y bueno, nos vemos entonces el próximo martes. Manfred, por favor, despide. Bueno, de agradecerles de nueva cuenta que hayan podido sumarse al seminario. Estoy muy agradecido y bueno, nos vemos la semana que viene para la próxima sesión. Saludos. Bueno, muy buenas noches tengan todos y todas. Saludos.